gente que actúa desde el mundo de la civilización, civiles, republicanos, y frente a la coyuntura que vivimos hoy en día, una mirada atrás, una mirada a la historia para ver cuáles fueron los fundamentos de la instalación de nuestra república. Para ello, hoy les voy a hablar de Francisco Javier Yáñez. Francisco Javier Yáñez, un venezolano, nació el 12 de mayo de 1776 en una ciudad que para la época se llamaba Santa María del Puerto del Príncipe, y que a partir de 1898 se le cambió el nombre a Camagüey. Camagüey seguramente a muchos les sonará. Camagüey no era Cuba, al igual que Caracas no era Venezuela para la época. Camagüey, o mejor dicho, Santa María del Puerto del Príncipe, era una ciudad que integraba el Imperio Español. Formaba parte de la Capitanía General de Cuba, como Caracas lo hacía de la Capitanía General de Venezuela. En otras palabras, si nos vamos a cuestionar acerca de la nacionalidad de origen de Francisco Javier Yáñez, tendríamos que decir que era español. Pero, si bien nació español, decidió ser venezolano. Vamos a ver qué significa eso. Y hay que tener cuidado con esto, porque si ustedes se meten por internet y buscan Francisco Javier Yáñez, se pueden conseguir muchas páginas web tendenciosas que tienden a manipular la información en provecho de gente malsana, como es el hecho de conseguir frases como esta: un cubano en la independencia de Venezuela. Para el momento de la independencia de Venezuela, insisto, no existía Cuba, y Venezuela estaba naciendo. Cuba tuvo que esperar finales del siglo XIX para nacer. Era como si usted se moviera hoy en día de Valencia a Maracaibo. Usted no ha salido de Venezuela. Si usted se venía de Santa María del Puerto del Príncipe a Caracas, usted no había salido del Imperio Español. Eso hay que tenerlo claro. En 1802, Francisco Javier Yáñez se muda con su tío a la ciudad de Caracas y estudia Derecho en la Universidad de Caracas, donde se gradúa en 1807. Entonces el amigo era abogado, y vamos a ver cómo desde su pluma de estrados le sirvió al país. Para empezar, fue hijo de abogado, de Juan Yáñez y Cigarroa y de María de la Cruz Ocarrás y Beltrán. Fue pasante de Juan Germán Rocio, de quien debe haber aprendido algo, y participa en los sucesos del 19 de abril de 1810. Fue miembro de la Sociedad Patriótica y fue diputado por Barinas al Congreso Constituyente de 1811, del cual fue electo presidente. Bajo esa condición de presidente del Congreso Constituyente de 1811, Francisco Javier Yáñez suscribe el Acta de Independencia, suscribe la Declaración de los Derechos del Pueblo y la propia Constitución de 1811. Por supuesto que con la caída de la Primera República le correspondió tomar las armas, pero luego retoma con la reconquista de la República su vida civil y llega a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia en 1819. Con la integración de Venezuela a la Gran Colombia, él pasa a ser presidente de la Corte Superior de Justicia del Norte para 1821, es decir, en lo que posteriormente se convierte en la República de Venezuela. Fue presidente del Congreso Constituyente de 1830, por lo que suscribe la Constitución de 1830 que le da nacimiento a la República de Venezuela. Sin duda, un importantísimo historiador, escritor, pensador, historiador. Él escribe su obra que contiene su pensamiento republicano fundamental, un libro llamado Manual Político del Venezolano, que sale publicado en 1839 bajo el seudónimo de Un Venezolano. Este libro está accesible por internet en versión electrónica, cuya lectura recomiendo. Teniendo una idea de en qué participó, vamos a hablar de las ideas que lo influyeron a este civil republicano.
El siglo XIX, por supuesto, imbuido de lo que fue el siglo XVIII en su parte final, era claramente de filosofía liberal, racional y justnaturalista. Todos estos principios reposan en la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, que sirve de fundamento a la independencia de los Estados Unidos de América, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, que le da fundamento principista a la Revolución Francesa, y en una muy lamentablemente bastante desconocida Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811 de Venezuela, tercera declaración del constitucionalismo moderno en la historia del planeta. Fue Estados Unidos, Francia y Venezuela. Básicamente el mensaje aquí es que la persona, no la persona, la libertad humana. De allí que las declaraciones de la igual. Y esa libertad debe ser reconocida por el Estado. Y no solo reconocida por el Estado, sino además que actúa como límite de la actuación del poder. De hecho, como fin esencial del Estado, la protección y defensa de la persona y de la dignidad humana, habiendo pasado en su artículo 2 por la idea de que es un valor superior del ordenamiento jurídico y de la actuación estatal en Venezuela, la preeminencia de los derechos humanos. Es entonces la libertad el fundamento central, y en palabras de Yanes, la libertad es un derecho natural, es una prerrogativa inherente a la naturaleza del hombre y consiste originariamente en que el poder artificial creado por la Constitución no ofenda la independencia individual y garantías que tienen los ciudadanos para gozar de sus derechos naturales y de todas las ventajas de la vida social. Estamos entonces en presencia, 200 años después, de lo que la moderna doctrina garantista constitucionalista llamado principio pro homine, o principio indubio pro libertas, principio favor libertatis. En caso de duda, se debe favorecer la posición de la libertad. En enfrentamiento entre el poder y el ciudadano, se debe preferir la posición del ciudadano. Es aquello que en el artículo 2 de la Constitución, insisto, como valor superior del ordenamiento jurídico, se califica como preeminencia de los derechos humanos. Quizás la palabra preeminencia no esté en el vocabulario de los ejercitantes del poder en la actualidad en Venezuela. La persona en procura de su felicidad, con el Estado al servicio suyo. Y la persona, entonces, es quien define la acción del gobierno. Vamos a hablar del Acta de Independencia, para entender, porque Francisco Javier Yanes, como presidente del Congreso Constituyente, fue uno de los suscriptores de la Declaración del Acta de Independencia de 1811, que no la vamos a leer, pero recomiendo que la tengan más allá de algún manipulado, de algún insuficiente recuerdo escolar, de cómo es actual lo fundamental que está dentro de nuestra Acta de Declaración de Independencia. Actual por el tema de en quién reposa la soberanía y cómo se manifiesta el ejercicio de la soberanía por parte de su titular, que no es otro que el pueblo. Fíjense que la Declaración de Independencia no es cambio de gobierno en España, un cambio en la corona española, hecho sin nuestro consentimiento, refiriéndose en sus palabras a la nación española. Y que ese actuar sin nuestro consentimiento nos autoriza al libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía. Señala cómo Bayona implicó un actuar contra la voluntad de los pueblos. Estas citas son literales del Acta de Independencia. Que entonces los nuevos gobernantes quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre. Sigue el Acta de Independencia, insisto, con la presencia de Francisco Javier Yanes y de Juan Germán Rocio, entre otros héroes civiles de la construcción de nuestra república. Dice, nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿correcto? Y plantea un tema interesantísimo para estar hablando de hace 200 años.
habla del juramento condicional, es decir, 350 hoy en día. Es decir, yo ciudadano estoy obligado a cumplir con los mandatos de la autoridad solo en la medida en que la autoridad respete las condiciones y las reglas de juego bajo las cuales fueron colocados allí. Debe respetar la ley y debe respetar el origen de su poder en la voluntad popular. Voluntad en contra que implica la salida del poder. Este juramento condicional. Dice el Acta de Independencia: en atención a todas estas sólidas, públicas e incontestables razones de política que tanto persuaden la necesidad de recobrar la dignidad natural que el orden de los sucesos nos ha restituido, en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, es decir, servir a las personas. Estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra. Actúa entonces con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, solamente en virtud de ser un brazo ejecutor de una voluntad general del parte del titular de la soberanía. Entonces, como tal, se establece un Estado libre e independiente que tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de los pueblos. Esto es el Acta de Independencia de 1811. Nada más subversivo, por supuesto, que este documento, visto desde la óptica de quienes ilegítimamente ejercen el poder en la actualidad. Paso a otro documento, Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, también suscrito por Francisco Javier Yáñez. Y hay dos partes de ella que quiero resaltar. Primero, cuando se refiere a los derechos del hombre en sociedad. Esta declaración, que ojo, en estos días me preguntaba una alumna en la universidad si esta declaración de 1811 estaba vigente. Le digo, bueno, mire, formalmente no hay ningún acto posterior hasta la fecha que haya dicho se deroga la declaración de los derechos del pueblo y del ciudadano, de los derechos del pueblo, perdón, de 1811. ¿Cómo puede derogar su partida, partida de nacimiento? Pero, obviamente, eso es inderogable. Además que de los principios que estamos hablando son principios esenciales. Y lo esencial es inmutable. Quiero referirme a los artículos 1 y 2 de la parte relativa a los derechos del hombre en sociedad. Artículo 1 dice: el fin de la sociedad es la felicidad común y el gobierno se instituye al asegurarla. El gobierno es una herramienta de la sociedad, no es lo contrario. Pero la declaración no se limitó a decir que quiere que todos seamos felices, qué bonito y qué subjetivo. No, la nota de objetividad viene en el artículo 2, cuando la declaración dice en qué consiste la felicidad. Y dice: consiste esta felicidad en el goce de la libertad, de la seguridad, de la propiedad y de la igualdad de derechos ante la ley. En otras palabras, que Venezuela desde su inicio se adscribe a las corrientes del constitucionalismo moderno, bajo la idea del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que dice: allí donde no está establecida la separación de poderes y garantizados los derechos humanos, no hay constitución. Porque la constitución, más que un libro, más que un compendio normativo con la jerarquía que se le quiera dar dentro del ordenamiento jurídico, la constitución es en realidad una situación fáctica en la cual el ser humano en su cotidianidad vive en la libertad. Libertad que viene especificada en cada uno de los derechos humanos y que se encuentra garantizada por la separación de poderes, bajo la idea Locke-Montesquieu de principio de separación de poderes, en donde cada rama del poder público termina siendo contrapeso, control de otra rama del poder público. Cuando no hay separación de poderes, entonces el autoritarismo se exacerba y las personas sencillamente dejamos de ser ciudadanos para pasar a ser súbditos. Entonces nosotros nos vamos por esta línea de recuperar nuestros valores principistas y aunados al tema total de actualidad acerca del poder constituyente originario.
Con esto se metió la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, quizás previendo algún desvío, algún retroceso, alguna locura para el 2017. En primer lugar, la Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente en su artículo 5 quién es el titular de la soberanía. La soberanía reside en el pueblo de forma intransferible, ¿correcto? Y es en función de eso que el 347 de la misma Constitución dice que en virtud de ser el pueblo el poder constituyente, el titular de la soberanía, es quien puede convocar, por exclusión de cualquier otra figura, al poder, a la Asamblea Nacional Constituyente. El 348 dice quiénes pueden tener la iniciativa para invitar al pueblo a que considere vía referendaria, vía electoral, vía de consulta popular, si estima conveniente la convocatoria de su poder constituyente originario, a los fines de reformar la Constitución, de transformar al Estado, de modificar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Pero estas figuras que están en el 348, dentro de los cuales está el presidente de la República, lo que pueden hacer es proponer a quien puede organizar la fiesta, que se dé la fiesta, pero no puede organizar la fiesta en su nombre. Dice 1811, artículo 1, en la parte de la Declaración de los Derechos del Pueblo que se refiere a la soberanía del pueblo. Artículo 1, la soberanía reside en el pueblo y el ejercicio de ella en los ciudadanos con derecho a sufragio por medio de sus apoderados legalmente constituidos. ¿Quiénes son los ciudadanos con derecho a sufragio según la Constitución de 1999? Todo venezolano mayor de edad. Todo venezolano mayor de edad bajo la idea de un ciudadano, un voto. El artículo 2 dice, la soberanía es, por su naturaleza y esencia, imprescriptible, inajenable e indivisible, de manera que no podemos tomar al pueblo, que es el soberano, retroceder a la Edad Media para establecer una sociedad estamental, como tampoco podemos irnos a un esquema fascista para establecer una sociedad corporativista. Y si prefieren irnos a la Unión Soviética para establecer una sociedad de soviets. Dato curioso, traducción al español del ruso soviet, comuna. La soberanía es indivisible, el titular es el pueblo y la ejerce vía consulta popular a través del sufragio universal, directo, secreto e igual. Toda persona con derecho al sufragio, léase, venezolano mayor de edad, plenamente hábil en derecho, es decir, que no esté sujeto a interdicción civil, es igual a un voto. Fíjense el artículo 3, parece que estos señores vinieran del más allá y le cantaran a los que hoy en día están desde Miraflores y desde La Habana gobernando este país. Una parte de los ciudadanos con derecho a sufragio no podrá ejercer la soberanía. Todos deben concurrir con su voto a la formación del cuerpo que la ha de representar, porque todos tienen derecho a expresar su voluntad frente a la libertad, único principio que hace legítima y legal la constitución de su gobierno. Esto está absoluta e irremediablemente vigente. Eso es el pensamiento jurídico-político de Juan Germán Rocio, lo cual convoca la idea de un ciudadano activo. Un ciudadano activo para Rocio en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, significa la posible actuación dentro de lo que él llamó derecho al control del gobierno. Derecho al control del gobierno.
cualquier tontería que populísticamente alguien haya calificado no hace mucho de Contraloría Social, es el derecho al control del gobierno al que se refería en su libro Manual Político del Venezolano Francisco Javier Llanes. ¿Cómo se manifiesta? Y él describe en ese libro el derecho al control del gobierno. Primero, dación de cuentas, en sus palabras. Dación de cuentas es la obligación a la cual está el ejercitante del poder público de rendirle cuentas al soberano. 141 de la Constitución, uno de los principios rectores de la administración pública es la rendición de cuentas. Están obligados a rendir cuentas y eso va de la mano en forma interdependiente con el derecho a la información. El derecho a la información es tan importante que es uno de los derechos que no puede ser restringido por mandato explícito de la Constitución, ni siquiera bajo grado de excepción. El ciudadano no puede estar privado de acceso a la información porque solamente un ciudadano informado puede controlar al gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Porque no debería ser el gobierno, no debería censurar, ¿sí? No debería obligar a la autocensura, no debería cerrar medios de comunicación social porque no siguen la línea editorial que a él le guste. No pueden comprar, incluso forzosamente, medios de comunicación para cambiarle la línea editorial. No pueden cerrar el acceso de la persona a medios de información extranjeros. Y la razón de ello la podemos encontrar en la definición que trae la Constitución acerca del derecho a la educación. Dice que la educación será dentro de todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de crear un ciudadano crítico. No se puede ser un ciudadano crítico si no se permite que la persona acceda a todas las visiones posibles y por sí solo decida cuál es la versión que a él le parece más aceptable para lo que es su perspectiva de la realidad. No es posible que quienes se cacarean el derecho a la participación, o peor todavía, quienes cacarean la democracia participativa y protagónica, se arroguen la tarea de ser quienes decidan qué puede y qué no puede escuchar como información el pueblo. No es un protectorado, no es una sociedad de inhábiles con un representante legal que decide qué es lo bueno y qué es lo malo para cada quien. Es esa sociedad la que debe definir qué gobierno es bueno y qué gobierno es malo para actuar en consecuencia. Ese derecho de cuentas, dación de cuentas o derecho a la rendición de cuentas es esa primera faceta, que luego continúa Llanes con lo que él llamó derecho de vigilancia sobre los negocios públicos, o lo que se conoce hoy en día como el derecho a definir las políticas y ejecutorias del gobierno. Participación ciudadana. Hace poco, algunas ONG se han dirigido a organismos públicos pidiendo información acerca de sus políticas, acerca de los resultados de las políticas, de las ejecutorias, de los planes, y se han enfrentado al silencio, a una administración que no está al servicio de la persona, como dice el 141 también. Y cuando estas ONGs han ido a ejercer acciones de amparo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, vale decir, el Ministerio del Poder Judicial que se encuentra en la esquina de Dos Pilitas, esa Sala Político-Administrativa ha declarado inadmisibles los amparos, porque ¿quién ha visto que cualquiera pueda ir a estarle preguntando cositas a los ministerios, interrumpiéndoles sus altas labores de servicio público? Eso les demuestra a ustedes, y lo pueden buscar, bueno, no por la página web del TCJ, por aquello del derecho a la información, bueno, obviamente, ¿no? Pero hay otras vías para uno conseguir con semejantes cosas que serían ingenuamente calificables como sentencia. Pero Francisco Javier Llanes fue más lejos todavía. Habló de la posibilidad de variar la misma elección, a lo que le dio también el siguiente nombre: derecho de retraer su representante. Eso lo escribió este señor hace 200 años. Luego llega un aprendiz de Stalin, ¿verdad? Y dice: yo hago un proyecto de constitución y voy a incluir allí el referéndum revocatorio. Oye, qué maravilla, si esto ya habían hablado en Venezuela 200 años antes. Solo lo inventó ese sujeto.
Lo que inventaron ellos es cómo torpedear la posibilidad de llevarlo a cabo. Eso sí lo inventaron bien. ¿Gracias a qué? A romper la idea de constitución. Es decir, a eliminar la separación de poderes. Así como hay un ministerio del Poder Judicial, hay un ministerio de elecciones. Otro elemento que establece Yanes como un mecanismo es el derecho de petición. Y fíjense la forma extraordinaria con la cual él califica, define el derecho de petición, que está explícitamente consagrado en nuestra Constitución: derecho de dirigir peticiones a cualquier ente de la administración pública y obtener adecuada y oportuna respuesta. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dice que cualquier órgano público tiene 20 días hábiles para responder cualquier petición que se le haga. Aquí parece que días hábiles lo traducen en meses, quizás a veces en años, y en todo caso la respuesta nunca es oportuna, y cuando se da casi rara vez es adecuada, lo cual hace que la persona tenga que ir al controlador del Ejecutivo, vale decir, al Poder Judicial, pero cuando se tropieza con que eso es un ministerio, entonces ustedes dirán. Dice Yanes: el derecho de petición es naturalmente propio del sistema representativo, y en uso de él puede cualquier corporación, particular o ciudadano, denunciar en el santuario de las leyes. Hay que entender que Yanes, cuando se refiere al santuario de las leyes, se refería al poder legislativo, es decir, las leyes emanadas del representante del soberano debidamente constituido tras un proceso electoral, y no una exacerbación de decretos por rango, valor y fuerza de ley, dictados por elegantes emanadas de una que todos conocemos. Se comenzaran los decretos declaratorios de estado de excepción. ¿Es un estado de excepción año y medio? O yo no entiendo qué es lo que es excepción. Estoy confundido tras estar en el santuario de las leyes, institución y abusos del poder, como las vejaciones de los agentes del gobierno. Será una vejación de los agentes, incluyendo lo que no esté dentro del plan de la nación, perdón, de la patria. Que patria es una cosa y nación es otra. La patria ahora es una cuestión complicada por algunos, sin que los mandatarios lo tengan para... Entonces, toda esta constitucional del efectivo disfrute de los derechos humanos, gobierno popular representativo. Por supuesto, no vamos a utilizar la palabra popular, que muchas veces nos encrispa, porque él no estaba hablando de la perspectiva populista que conocemos hoy en día. Él estaba hablando de la titularidad esposa en la aceptación del pueblo soberano. Y él dice: ese es un Estado, mero instrumento al servicio de la sociedad para la mejor consecución de la felicidad en un marco de libertad individual y de igualdad. En consecuencia, ¿qué esperamos para recuperar la República? Muchas gracias. Gracias, Alberto, gracias, César, por tremendas reflexiones y tremendas ponencias. Se dice libertad, realmente se pudiera pensar que se reduce a lo económico. Evidentemente no, ya hemos visto este tipo de ponencias, que es nuestra otras líneas de investigación, busca ser más integrales en lo histórico, en lo político, en lo filosófico, etcétera, etcétera. Se dice libertad, su línea de pensamiento es claramente liberal, y uno de sus postulados es la reafirmación del individuo. Pero ¿de qué individuo estamos hablando? Un individuo propietario es una de nuestras líneas de investigación, pero un individuo también ciudadano. Y ciudadano es aquel que conoce su historia, es aquel que sabe de dónde viene, y por eso este tipo de promoción de cultura jurídica. Porque nosotros somos de la creencia, especialmente yo, aquí habla Andrea Rondón, una de las investigadoras de CEDICE, miembro de CEDICE, puedo ser un poco radical en mis afirmaciones a veces. En lo radical está también las ventajas, a partir de la raíz del problema, ¿no? Atacar a partir de la raíz. Yo pienso que cuando has destruido todas las instituciones, un Estado de Derecho, Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, división de poderes, tu primera o tu última línea de defensa es el ciudadano. Y creo que estos 57 días de resistencia han demostrado que es la sociedad civil, el individuo especialmente, lo que queda. Entonces, justamente el personaje y los intelectuales y héroes que hemos analizado esta mañana, lo que han demostrado es eso, el rescate del individuo con acción e ideas, y eso es lo que tratamos de rescatar a lo largo de todas nuestras actividades. De hecho, aprovecho para hacer propaganda de otra actividad este jueves con Roberto Jung y con Alberto.
y otros ponentes más este jueves sobre la constituyente, un tema que bueno, lamentablemente nos tiene un poco preocupados y ocupados también al mismo tiempo. Entonces los invito a que nos sigan por nuestras redes, los invito a que hagan comentarios ahorita, alguna pregunta, alguna reflexión. Sí. Quisiera no perder esta oportunidad, desde hace tiempo escuché a Manuel Caballero decir que el gran problema de Venezuela es que siempre había estado lleno de gente de espacio, o sea, que no había realmente una sensación de pertenencia, sino que más bien la gente llegaba o iba a otro sitio o agarraba lo que necesitaba y regresaba, y eso de alguna manera ha sido como el karma, por decirlo de alguna forma, que hemos tenido. Yo no quisiera irme sin tener la oportunidad de escuchar tu opinión al respecto, porque a veces me preocupa un poco que aunque muchos hemos estado involucrados desde hace muchos años en esa resistencia que ahorita se ha exacerbado, yo noto que hay mucha gente que pareciera que no le importa. Entonces, me gustaría saber la opinión de los